Hola, hola a todos. La blockchain señal, la Bitcoin señal. Escuchando a Nikos Papazulu, se los recomiendo muchísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén todos muy bien. Se acabó ya la Bitcoin señal. Y se acaba también a Nikos Papazoglu, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que la música griega, a todos los que les gusta, es un extraordinario compositor. Muchos saludos, muy buenas noches, saludos a todos desde Salónica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy es un programa que no tenía pensado hacer, pero, a ver, déjame ver si ya está aquí, ya lo vi. Hoy tengo un invitado, un joven, agregando en este momento, que se llama Arturo Herrera. Arturo Herrera, vamos a esperar que se una. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Simón, gusto, buenas noches por allá, buenos días por acá. ¿Cómo te encuentras? Igualmente, Arturo me buscó en las redes sociales, yo no sabía de su existencia hasta hoy y entramos en una plática que hoy con mucho gusto lo invité a dialogar y hoy vamos a conversar sobre diferentes temas, pero déjenme platicarles primero. La verdad es que siempre en mis plataformas, como muchas de las personas que ya me siguen, no me gusta siempre el pensamiento único. Me gusta el diálogo, me gusta la discusión y sobre todo me gusta dialéctica, me gusta generar diversidad. Y cuento un poquito el contexto para llegar y aterrizar a la plática y a la conversación. Ayer en la tarde, tiempo de aquí de Grecia, vi una nota que me llamó mucho la atención, sobre todo porque en una economía cerrada, cerrada por dos razones. Primero, por su propia política económica y por el propio sistema político que tiene Cuba, pero también cerrada porque hay un bloqueo económico por diferentes razones, eso no lo vamos a discutir ahorita, pero es una dictadura, como es una dictadura en China también, y me llamó mucho la atención, me llamó poderosamente la atención la autosuficiencia en un tema particular que tiene que ver con la capacidad de inmunización de la isla. 30 años seguidos, con una capacidad de autosuficiencia en un país completamente cerrado y con una dictadura política. Y me llamó también la atención porque estuve revisando su índice de desarrollo humano, si es que, digamos, se le puede llamar así, y vi que de alguna manera ha crecido y ha aumentado. Entonces, hice un señalamiento en mis redes sociales y comenté que me llamaba poderosamente la atención. Lo voy a leer exactamente para que vean lo que dije. Dije esto de manera particular el día de ayer en mis redes sociales. Un segundito, lo estoy abriendo y ahorita voy a platicar quién es nuestro invitado para que todos lo conozcan y que sepan quién es. Dije así: ¿cómo puede Cuba, un país cerrado, desarrollar y ser autosuficiente por más de 30 años en crear vacunas para su población? Y lo hice en símbolo de pregunta. ¿Cómo tiene científicos de primer nivel? Y entonces puse habilitación. Es hora de abrir con inteligencia su economía y exportar su desarrollo humano. Bravo por Abdalá, que es la vacuna que hicieron en Cuba. Me fui a dormir y de pronto Twitter no me hace todas las notificaciones, pero recibí varias
de Arturo, que hoy tengo el gusto de platicar y compartir el espacio con él. Arturo es economista por la Universidad de Guadalajara, consultor en marketing y algo que a mí me gusta mucho porque lo promuevo y lo impulso mucho, aunque pensamos diferente, pero estudia o estudió ciencia de datos, es lo que pude ver en su síntesis curricular. Sin mayor preámbulo, muy bienvenido, me da mucho gusto platicar contigo y encantado de la vida. Le abro el espacio, le abro los micrófonos, le abro todo lo que quiera. Tuvimos un intercambio en la madrugada de él. Creo que no has dormido nada. No sé si has dormido o no. ¿Sí has dormido? Hoy no, fíjate. Hoy no me agarraste sin descansar, pero pues vamos. Pues me da gusto, pero después de esto ya te vas a dormir. Espero que sea un buen intercambio de ideas. Hubo mucha crispación y al final, después de insultos y de todo este tipo de cosas, Arturo me buscó, me tagueó ahí en Instagram, me provocó y luego yo le contesté. Y finalmente Arturo me dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, no debía haber insultado. Y yo le dije, no hay problema. Bienvenida a la divergencia de opinión, de ideas, nomás que tenemos que estar de acuerdo en qué vamos a discutir, porque si estamos de acuerdo en lo mismo, pues no sé qué vamos a debatir. Entonces, hoy estoy aquí y como me dijo que yo defendía a una dictadura, le dije, yo no defiendo ninguna dictadura, yo hablo de un tema en lo particular, pero te propongo que hablemos de deuda, de endeudamiento y de capitalismo al estilo de Wall Street. Entonces aceptó, es de lo que vamos a platicar, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estamos bueno, pues muy preparados. Bienvenido, Arturo. Adelante, te escucho con mucho gusto y después yo te contesto. Muy bien. Primeramente, si no es por pues, mucha molestia, regresarnos un poquito a lo que estábamos hablando, sobre todo el tema, el de Cuba, principalmente. Nada más para dejar algo ahí muy claro. Cuba no es una economía cerrada como tal. Si tú pones en la página os.world, que es una página que sintetiza todo el comercio que tiene un país. Cuba tiene bastante comercio con China, España, Suiza, exportaciones e importaciones de igual manera. A mí me gustaría pues dejar claro esto, que ningún país es autárquico. Entenderse de autarquía como una capacidad de abastecerse a sí mismo. Ningún país... A ver, te voy a responder. Tú puedes ser el país más abierto del mundo, pero si tienes barreras no arancelarias, si tienes barreras técnicas al comercio, eres un país netamente cerrado. Y un bloqueo comercial te hace tener una economía cerrada por las barreras técnicas al comercio. Perdón que te interrumpí, prosigue. No, está bien, no te preocupes. Mira, en la apertura comercial, para los que están aquí y son nuevos en este tema, espero que no, simplemente es un cálculo de las exportaciones más importaciones entre el total del PIB, no es un porcentaje. Y Cuba sí puede tener una economía, digamos, en ese sentido cerrada respecto a otros, pero yo creo que hay que quedar claro eso. Ningún país, ni siquiera los más cerrados, por decirlo así, como son Cuba, como son Venezuela, como son Corea del Norte, como es Nicaragua, etcétera, son autárquicos, ¿no? A mí me gustaría. Y hilando esto con el capitalismo, ligando esto con el capitalismo, me gusta más la palabra mercado, más que capitalismo, porque el capitalismo siento que tiene cierta carga no negativa de hablar de capital y demás. En el sistema de mercado, el comercio es muy importante entre los países. ¿Por qué? Porque había un economista, Frances Bassett, que tenía una frase muy interesante que decía: cuando los recursos naturales no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. ¿A qué hace referencia a esto? A que es más fácil que entre países que no comercian haya conflictos bélicos. Pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Alemania buscó esta autarquía y le fue más fácil invadir otros países porque trató como de independizarse, ¿no? De independizarse a través de bloques económicos. Pero bueno, ya nada más esa pequeña aclaración. O sea, lo mismo es igual como cuando todos los complejos azucareros de Cuba, los españoles se los expropiaron y todo el tema del dominio. Estoy de acuerdo contigo, nomás para contextualizar de ambos lados. Sí, justamente, pues ya digamos que es como si tú y yo tuviéramos, digamos, una
apenas nos estamos conociendo, por decirlo así, pero si tenemos una relación igual de negocios, por decirlo así, nos conviene tanto a ti y a mí llevarnos bien, porque si no incurriríamos en pérdidas si tú o yo nos quedemos mal, si tú o yo tenemos ahí un conflicto grave, ¿no? Entonces, siempre hay como el comercio de estos incentivos para evitar guerras, precisamente. Y bueno, ya hablando pues de capitalismo, pues yo creo dices del de Wall Street, A ver, ¿me bueno, puedes repetir? Es que no te entendí eso que dijiste. ¿Los incentivos económicos crean guerras? ¿Evitan no, guerras, perdón? evitan guerras. Los incentivos económicos, comerciales, evitan guerras. Así. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Después de la Sociedad de las Naciones, después del mayor pacto de paz en el mundo, en la Sociedad de Versalles, cuando Alemania estaba prácticamente destruida y había todos los incentivos para el comercio internacional, se generó nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los incentivos estaban dados y hechos para que se diera prácticamente el no colonialismo en la África subsahariana, lo único que han habido son guerras. ¿De dónde sacas ese dato que me estás diciendo? No lo entiendo. Ok, te lo pongo así. Países que tienen tratados comerciales entre ellos. ¿Cuáles tienen guerra entre ellos mismos? Estados Unidos no No, está ya en te guerra acabo con de poner los Latinoamérica, por ejemplos de la ejemplo. historia. En este momento ya te los acabo de poner. ¿Cuál? Yo te expliqué en ese momento. Alemania buscó ser autárquica. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de Hitler, Alemania buscó tener una economía autárquica No, respecto no, a las no, demás. espérame tantito. Acabas de decir una cosa hace 30 segundos. Tú dijiste que los países que se llevan bien, eso dijiste, los países No, que se llevan bien, los países que comen, es lo que acabas de decir, yo nomás estoy repitiendo. al revés. Espérame tantito, Entonces, nomás, a lo yo no te mejor no lo... interrumpí. Los países que se llevan bien, los países que tienen incentivos para tener un objetivo pacífico, que es lo que acabas tú de decir, comercian y evitan las guerras, es lo que dijiste, ¿no? No, ahí te va. El comercio es el que evita las guerras. El comercio entre países es un incentivo de los mismos países para evitar guerras. Ok, claro, sí, en teoría económica es lo que les enseño yo a mis alumnos, es correcto, pero en la realidad te acabo de poner dos casos muy prácticos en donde en la República de Weimar, en Alemania, no pasó lo que se daba, en el África subsahariana no pasó lo que se daba, en la España medieval tampoco pasó lo que se daba, pero bueno, y luego, ¿qué vamos? O sea, pero ¿cuál es el punto? No, solo es eso. Hablando de relaciones comerciales, lo que te estoy diciendo es que no existe un país autárquico. Punto. No existe un solo país que no dependa en algún recurso de Pero otro es que país. eso es de sexto de primaria, eso es lógico. No, nada más para declarar lo de Cuba, cuando hablamos de economías cerradas. ¿Va? Solo esa Pero es la ¿y eso qué tiene aclaración. que ver con Cuba? No, Cuba comercia mucho, Cuba comercia bastante, pero el bloqueo comercial que tiene o el embargo que tiene con Estados Unidos le impide comerciar con algunos países americanos. Pero si checas las bases de datos, comercia bastante con China, comercia bastante con España, Suiza, incluso comercia con Canadá. Pero ojo, este no es el centro del debate, o más bien el centro de la conversación. Estábamos hablando justamente de capitalismo, y dijiste capitalismo a la Wall Street, lo cual me llamó la atención. Por eso ¿Cómo también defines el IBM capitalismo? también le surtía al Reich alemán, o sea, eso está claro. Cuba no es un país que tiene una cerrazón absoluta. O sea, lo que yo te estoy diciendo es prácticamente, primero quiero preguntar, estás moviendo mucho tu cámara, no sé si ahí estás o ya no estás o ya te fuiste, ahí No sé, estás. aquí estoy. Ah, ¿cuál es? Pero a ver, vamos a empezar, porque si no, no entendemos nada y la gente que nos está escuchando no entendemos nada. ¿Cuál es tu punto concreto para que empecemos a dialogar? Ok, básicamente sobre la importancia, tanto a nivel, digamos, individual como colectivo, de las relaciones comerciales. ¿Te parece? Las relaciones individuales, comerciales, ¿de qué? Tanto a nivel individual como a colectivo. Individual entendiéndose como individuo, como tú, como ser humano,
Y Ajá, colectivo entendiéndose como una ciudad, como un pueblo o como un país, por decirlo así, o como una región incluso. ajá. Ok, ¿No? adelante. Sí, básicamente, entonces, ¿cómo funciona el mercado o el capitalismo? En pocas palabras, es sistema de precios. Lo que es el sistema de precios es simplemente este numerito que tienen las cosas cuando los compras, que te dice, que indica al mercado o a nosotros como seres humanos cómo se van a distribuir los recursos naturales, económicos o energéticos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí, te estoy escuchando. Todo bien hasta ahí. Bueno, entonces esta es la base principal del capitalismo, el sistema de precios. ¿Correcto? ¿O voy por otro lado? No, no, te estoy Entonces, escuchando. justamente de aquí se define todo, se deslava todo. Entre países, de igual manera, existen estas relaciones comerciales y se vuelven un poquito más complejas según el nivel que le quieras poner. Pero de nuevo, no entiendo el punto exacto de capitalismo Wall Street. ¿Qué capitalismo estamos discutiendo? ¿Qué es lo que a ti te incomoda? O incluso el tema de la deuda tampoco entiendo muy bien a qué te refieres. O sea, tu pregunta es, ¿a qué te refieres con el endeudamiento? Me invitaste aquí para hablar de deuda. Sí, por eso te estaba preguntando. ¿Tú quieres ¿Y preguntarme sobre el capitalismo? endeudamiento? No, tú no dijiste eso. Estamos hablando sobre deuda. Preguntaste, ¿la deuda es Ah, mala es que o es buena? estabas empezando a hablar del capitalismo. ¿Ya saltamos a la deuda? O sea, nomás para ir por partes. No, o sea, nada más para saber exactamente de qué quieres hablar. De capitalismo, ya No, te yo te dije. estoy preguntando a ti para seguirte el hilo de la plática. Ok, el capitalismo es esto, un sistema de mercado con precios, tan, tan, y derechos de propiedad. Así de simple. Ok. No sé qué quieras decir al respecto. No, O con es qué quieras correcto, continuar. no hay ninguna discusión sobre el tema. Yo te invité a dialogar sobre endeudamiento, como bien acabas de decir, sobre el tema de capitalismo. Yo lo que quiero saber es qué estás en contra de lo que yo postulo sobre el tema del endeudamiento y con mucho gusto sobre eso podemos empezar a dialogar. Yo Bueno, a lo mejor. postulo, para empezarte a ayudar y que podamos dialogar, yo postulo que el capitalismo perdió el rumbo de la productividad y que se centró en la especulación financiera y que si no hay productividad, si no hay desarrollo económico y si no hay sostenibilidad, no puede haber crecimiento con desarrollo. Yo quisiera saber qué te parece de todo lo que yo estoy diciendo en contra, que es lo que tú me pediste que querías discutir conmigo porque ¿A no qué te, estabas de a acuerdo ver, en eso. primeramente, ¿qué entiendes por especulación? No, Así no, no, punto. no me preguntes con otra pregunta. Yo lo que quiero saber es qué estás en contra de lo que yo estoy diciendo de eso. Mira, yo creo que no me gustan las opiniones absolutistas. Cuando tú hablas de especulación, estás hablando básicamente de mercados financieros, que es una parte pues del sistema moderno capitalista, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿en qué estoy en contra de lo que estás diciendo? Cuando tú dices perdió el rumbo, no sé exactamente a qué te refieres. ¿Cuál es el rumbo que debería llevar este sistema financiero? El El sistema rumbo del financiero, capitalismo, el rumbo de la creación de riqueza, del desarrollo humano y de la no uh-huh, producción de mayor pobreza. A eso me refiero. perdón. Entonces dices que los mercados financieros han producido mayor pobreza porque han perdido el rumbo o no se han enfocado correctamente en un desarrollo. No sé si no estoy siendo claro para que me tengas que repetir lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que ya te dije muy claro lo que dije, lo que yo quiero escuchar es ahora No, tu punto solo de vista. quiero poner en centro. Mira, el mercado financiero, como tú debes de saber, no puedes englobarlo todo en un ente único, ¿no? Existen distintos mercados financieros, distintas bolsas de valores con distintas reglas y distintos países con, digamos, distintos controles sobre las finanzas de cada país. Entonces, como tú dices, el mercado financiero ha perdido el rumbo. ¿A cuál mercado financiero en particular te refieres? ¿Al de Wall Street? ¿A la de la bolsa en Hong Kong? ¿A la Sí, de la vamos a bolsa en empezar al de Tokio? Wall Street. Vamos a empezar por el de Wall Street. Ok. ¿Por qué no sacas el balance sheet? Está el balance sheet de la Reserva Federal. Te puede servir mi cuenta en Twitter.
Abre el balance sheet y ¿por qué no revisas el crecimiento del endeudamiento de la Reserva Federal? Y platícame un poquito qué de lo que dice ahí estás en contra de un dato, no de un dicho, sobre el Mira, crecimiento desmedido del endeudamiento. mira, creo que te estás saltando de tema, porque esto no es No, no, bolsa de no, valores. No está, es lo que estoy permíteme. prácticamente debatiendo de la deuda. ¿Cómo voy a No, saltar de lo que me pediste que debatiera? Estoy hablando de la deuda. me refiero al tema de del mercado de valores. Ok, bueno, vamos al tema de la deuda en Estados Unidos. A raíz de la pandemia, Estados Unidos se puso a endeudarse, se endeudó muchísimo, ¿no? ¿Cómo se hizo esta Ok, deuda? Pues entonces ya a reconociste través. que sí se endeudó. ¿Por qué reconocería que no? Es un hecho, ahí está. Muy bien, ¿Okay? perfecto. Adelante. Es un hecho, se ha endeudado, no, no se tiene que mentir. Ahora, ¿esto es negativo o es positivo? Hay que entender que en Estados Unidos la emisión monetaria no funciona. No funciona como en México, no funciona como en Inglaterra, no funciona como el Banco Central Europeo, no funciona como en Japón. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda, digamos, mucho más líquida que lo que es el peso mexicano, es el peso argentino o cualquier otra moneda. Entonces, Estados Unidos por muchos años se podía tener la libertad de imprimir dólares, de emitir deuda, la Reserva Federal, para inyectar liquidez a la economía sin tener valores de inflación, lo cual desde el punto de vista, digamos, liberal, y desde mi punto de vista, es algo muy, muy criticable. No, no creo que digamos, una emisión monetaria sin consecuencias. Punto. Perdón, no te entiendo nada. No te entiendo nada de lo que me quieres decir. O sea, de manera concreta, entiendo el término económico, pero no te entiendo qué quieres decir. Mira, lo que te estoy diciendo es que esta deuda es mala. Básicamente tenemos que partir también de ahí. ¿Toda deuda es mala? No toda deuda es mala. ¿Cierto o falso? No, no, te escucho, síguele. No, tú dime, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso qué? ¿Toda deuda es dañina para un país o no? No, depende. Si la deuda va a generar capacidad productiva, si la deuda es una palanca para el desarrollo, si la deuda va a provocar desarrollo humano, si la tasa de interés del endeudamiento es menor que la tasa de productividad, la deuda es buena. Y no soy economista, ¿eh? No, yo sé que no es economista. No, pero no, ya te básicamente, contesté. Ahora ya no podemos, no podemos no, decir ya te que respondí. la deuda Síguele. es buena. No podemos decir la deuda es buena o mala. Como tú bien dices, Ya te contesté. depende. Ahora, que Estados Unidos haya hecho esto, ¿es bueno o es malo? Es malo en el sentido de que han comenzado a subir tasas de inflación que antes no tenían. Es decir, la manera en que Estados Unidos emite deuda es a través de la impresión de la emisión monetaria. El Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, emite billetes, inyecta liquidez y aumenta la inflación. Dentro de digamos, rango podemos decir que es algo negativo. ¿Por qué? Porque hay digamos, los economistas le decimos, se está impulsando la demanda. Es una inyección de demanda al mercado. No se está... A ver, Arturo, te voy a No se interrumpir está para hacer más productivo esto y para que la gente disfrute un poquito de lo que estamos dialogando. Vamos a hablar de cómo la deuda, te propongo, para que la gente comprenda y pues, yo pueda entender en qué estás en contra de lo que yo estoy diciendo. Vamos a hablar de cómo la deuda crea riqueza y crea pobreza, con ejemplos muy concretos. ¿Te parece? Tú dime cómo la deuda en el país que tú quieras de los últimos 40 años ha servido para generar riqueza, y yo te digo en valor agregado, en el agregado económico, como en términos generales la deuda está sirviendo mucho más para generar pobreza que riqueza. ¿Te parece? Claro, claro, sin ningún problema. Perfecto, te escucho. ¿En qué países, en qué lugares la deuda ha servido para generar una palanca de riqueza y desarrollo como debería de ser, como tú y yo estamos de acuerdo en eso? Vas. Muy bien, como debería de ser, se me ocurre, por ejemplo, y es un ejemplo momentáneo, durante la crisis financiera del 2008, la deuda fue utilizada para, vaya la redundancia, hacer una financiación inmobiliaria en países europeos como España,
que sufrió después una crisis muy fea derivada de esa deuda, y en Estados Unidos. Es un ejemplo muy a corto plazo de cómo la deuda puede incrementar rápidamente, digamos, la riqueza de los tenedores. Y la respuesta está muy sencilla sobre esa misma. ¿En dónde? ¿Mm? ¿En dónde? En Estados Unidos, por ejemplo, durante todos los años 80, hasta que explotó la crisis en 2008, había tasas de crecimiento del 2-3% consecutivas en Estados Unidos. A ver, tú Esto que a eres raíz economista, Arturo, ¿cuál era la tasa de crecimiento de ese periodo en Estados Unidos? ¿Me la puedes compartir? 2% aproximadamente. ¿Y De la los tasa años de 80, endeudamiento? ¿Y la tasa de endeudamiento? ¿deuda de qué? De Estados Unidos. Desconozco. ¿Cómo desconozco? Estás viniendo a un debate. Yo te la voy a decir. Yo te la voy a decir. Superior al 650%. Réstale. Es una suma y una resta. ¿Cuál crecimiento, Arturo? Yo te estoy diciendo, se trata de un crecimiento ¿Cuál momentáneo a crecimiento? ¿Eres corto plazo. economista? Ya te contesté. ¿Dónde está el crecimiento? Yo te dije, es un crecimiento económico a corto plazo. Punto. Y ese crecimiento se fue después de la crisis del 2008. Pero ok, dime, Arturo, te estás acabo diciendo, de contestar. a Eres ver, economista Simón, egresado de la Universidad de Guadalajara y dijiste que desconoces la tasa de crecimiento de un periodo que tú mismo señalaste y yo te estoy dando la tasa de endeudamiento de la FED. No hay crecimiento. Ni modo, a ver, Arturo. Vamos Simón, te estás de otro confundiendo. periodo. Escoge otro No, periodo no, que tú no, 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 quieras. te estás confundiendo muchísimo, No, porque ¿cómo está, me voy a no, no, a no, ver, ¿cómo va a ahí te confundir va, hoy? Es una suma y estás resta. comparando Espérame, no, 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 dos no, 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 cosas no. A muy ver, diferentes. no, a ver, por favor, no me preocupes. Tú estás hablando de una tasa de crecimiento económico que desconoces. Tú estás hablando de cómo la deuda sirvió como palanca de desarrollo para crecer. Yo te estoy mencionando la tasa de endeudamiento es una simple resta, deuda pasivo menos activo y simplemente te demuestro que no hay crecimiento. No hay. Estás diciendo, Yo corrígeme. te propongo una cosa, te propongo Espera, algo. espera, Te propongo espera, algo. espérame. ¿Tú crees que no hay un ejemplo? Ya no No, solo de sí, un nada país. más te lo pedí, pero no me lo das. Espérate, no solo de un país, en general. De No, que una no, bueno, deuda vamos a haya empezar sido por un productiva. país. Uno, el que tú quieras. Uno. Pues básicamente todas las economías del mundo están endeudadas, excepto por Hong Kong. Entonces cualquier país que tenga una tasa de crecimiento de PIB supera la deuda, Arturo, yo te simplemente... propongo una cosa, con A ver, mucha dime. honestidad, porque yo le abro el espacio a todas las personas que piensan diferente a mí. Te propongo que te prepares bien para hablar del tema que tú quieras y con mucho gusto volvemos a conversar, pero por respeto a la gente que está aquí hablando conmigo, no puedo seguir esta conversación porque yo le quiero generar valor agregado a la gente que me escucha Ok, Simón, y sobre todo me Simón, interesa poderosamente contrastar ideas. A mí me es muy importante que quede claro que yo no defiendo una dictadura, pero yo promuevo el desarrollo del conocimiento y a mí me encantaría aprender de ti, sobre todo porque tú eres economista y yo no, y me interesa poderosamente que sea un debate propositivo, respetuoso y abierto. Entonces yo te propongo que te prepares bien, que analices el tema que quieras y con mucho gusto, si quieres, la semana que entra, yo todavía voy a estar fuera, podemos platicar y podemos dialogar, ¿te parece? mira, Simón, ahí te va. Básicamente el tema para que haya preparado, no estamos discutiendo eso, está bien, no importa, estamos hablando justamente de deuda. A ver, ¿de qué quieres? Dime de qué otro tema quieres hablar. No, ahí está. Sigamos con este tema de los mercados financieros, ¿ok? No, te voy a explicar por qué. Porque no podemos ir con un tema en donde tú estás citando un ejemplo y desconoces su tasa de crecimiento. Entonces,
no es correcto, no es justo. Yo quiero que te prepares bien y con mucho gusto platicamos de ese tema ya cuando no has dormido, a lo mejor ese es el tema y yo creo que seguramente eres un economista muy brillante, un joven muy brillante y yo quiero que te prepares bien. Esa es mi invitación, con todo respeto. Mira, cuando comenzamos esto, tú me preguntaste qué opinaba de la deuda. Justo antes de que comenzáramos este live, me mandaste mensaje y dijiste, ¿qué opinas de la deuda? Bueno, ¿la deuda es mala o es buena? ¿Ok? Ya te respondí, Arturo, yo depende. Sí. Ya quedó muy claro que depende. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos debatiendo exactamente? Tú me estás diciendo, ok, dame un ejemplo de un país que le haya funcionado el endeudamiento, ¿no? Y yo te dije Estados Unidos, y no solo desde los años 80, más bien desde los años 30 hasta los años 70 fue una política muy común, pero no entiendo exactamente qué es lo que quieres. Yo no quiero nada, Arturo, te estoy escuchando. Yo lo que quiero es escuchar tus puntos de vista. Ya te escuché, ahora déjame contestarte. Ya te escuché. Yo lo único que quiero era contrastar ideas. Tú me pediste que querías debatir conmigo. Yo le estoy abriendo el micrófono a todas las personas que quieren dialogar conmigo. Te estoy escuchando de manera muy respetuosa. Valoro mucho el intercambio. Pero lo que te estoy diciendo es que yo creo que te debes de preparar mejor. Porque si no sabes de una tasa que tú mismo estás citando, lo único que te estoy diciendo es prepárate bien y volvemos a platicar. Es lo único. Yo creo que es muy importante este tema para que la gente sepa y lo que no quisiera es que un debate se convirtiera en una clase, porque lo que tú me pediste es un debate. Si tú quieres, con mucho gusto yo te explico por qué las tasas de endeudamiento son altamente superiores a las tasas de crecimiento agregado en el mundo, por qué los salarios en términos reales, en términos de demanda agregada, los salarios y las plusvalías de los salarios no están significando capacidad productiva que rompan esos esquemas de endeudamiento y que generen productividad. Que estás de acuerdo que la productividad, tú eres economista, la productividad es lo que genera crecimiento económico. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que la productividad genera crecimiento económico? Sí y no, pero volvamos. A ver, espérame. A ver, ahí está un buen punto. A ver, vamos a dialogar sobre esto. ¿Por qué la productividad no genera crecimiento económico? A ver, no estoy hablando de productividad de endeudamiento, estoy hablando de productividad del desarrollo. ¿Por qué no genera crecimiento? Mira, no te estoy diciendo que no genere, sino que no es todo el caso. Hay un límite en la productividad con una tecnología dada. El elemento más importante en una economía, sobre todo una economía que quiera crecer, es la tecnología a la que el país tiene acceso para poder aumentar esa productividad, ¿no? La productividad, es decir, lo que estás diciendo, los recursos son finitos y si se sobrepasa la tasa de sostenibilidad, más allá del desarrollo y más allá del progreso, no se puede crecer por crecer. ¿Estás de acuerdo? No, los recursos naturales en términos absolutos, escucha bien, en términos absolutos son finitos. Correcto, está ahí. En términos absolutos son finitos, ¿correcto? En términos relativos, no. ¿A qué me refiero en términos relativos? Digamos, por ejemplo, el petróleo. El petróleo que durante los años, digamos, durante la década pasada, vio precios históricos, debido a una escasez artificial, podemos decirlo, ¿ok? Esta escasez artificial cambió los hábitos de consumo de la población americana sobre todo. O sea, es especulación, como yo había dicho al principio de la plática. Ah, no, entonces, ¿qué es? Espera, déjame acabar. Eso que acabas de decir es especulación. Eso que acabas de decir en este segundo se llama especulación, estimado Arturo. Déjame acabar aquí en Grecia y en México. No, amigo, ya, exactamente. Llegamos al punto al que yo quería. Eso, en Grecia, en China y en México, se llama especulación. Pero síguele, ya te respondí, por cierto, que es especulación. No, ok, pausa, no es especulación. Estoy hablando del cambio de hábitos de consumo. Es decir, el petróleo es caro, la gasolina es cara. ¿Okay? Claro, la manipulación en la oferta agregada y en la demanda agregada es especulación, Arturo. Los ciudadanos americanos
cambien sus hábitos de consumo, en vez de comprar automóviles, por ejemplo, que consumen muchísima gasolina, tipo V8, V10, V12, lo que tú quieras, Ajá, comienzan a consumir automóviles de cilindraje más bajo. ¿Ok? ajá. Los fabricantes de automóviles se dan cuenta también de este incremento en el precio del petróleo, incremento en el combustible, y se adaptan. ¿Ok? Entonces, podemos hablar incluso de que no solo en términos absolutos hoy hay más petróleo, sino que al haber una mayor tecnología, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en términos relativos tenemos una mayor oferta de petróleo. Ajá, y luego. Sí, justamente eso. Entonces, tú estabas hablando sobre un límite de crecimiento debido a los recursos escasos. Yo te digo, no hay un límite de crecimiento como tal, porque los recursos son escasos relativamente, no son escasos en términos absolutos. En función de que un No, a recurso se ver, vuelve más escaso, permíteme, a ver, en no nada función de más, que un sí, recurso, no, es que ya te escuché, pero nomás quiero, yo dije que el crecimiento económico, la fuente sostenida y real del crecimiento económico proviene de la productividad. Y tú me dijiste sí y no. Quiero saber por qué no viene de la productividad. yo lo que te estoy diciendo es que el crecimiento económico, desde mi punto de vista y desde el maestro neoclásico de la economía, viene de la tecnología, que la tecnología deriva en una productividad. Uh-huh. El desarrollo tecnológico aumenta la productividad. Pues el crecimiento económico no es tanto consecuencia de la productividad, sino del desarrollo de la tecnología para aumentar la productividad. Porque si tú hablas ¿Y incluso, eso cómo se llama en español? ¿Desarrollo tecnológico no es productividad? no, no todo desarrollo tecnológico es productivo. No, no todo desarrollo tecnológico es productivo, pero el desarrollo tecnológico está encaminado y proviene de la productividad. Toda creación es productiva. Que esa creación productiva genere productividad es diferente. Entonces, ahí Pero cuál es sigo tu sin punto. entender por qué dices que el crecimiento económico no proviene de la productividad. Entonces, No, ¿de dónde proviene el crecimiento económico? no te dije que no proviene de la productividad, te dije depende, y hay un límite en la productividad. Ok. La productividad disponible siempre va a haber un límite, y para que aumente esta productividad disponible, tiene que aumentar el uso de la tecnología para aumentar esta productividad. Arturo, en Es a buena lo que onda, decía referencia. en Y buena también, onda, en buena onda, en buena onda. Te insisto una última vez. Yo creo que te tienes que preparar mejor. Con mucho gusto platicamos y Simón, dialogamos. en buena onda, No, sigamos con esto. Punto. Hemos estado tocando temas, hemos estado de acuerdo. Ok, oye, pero ¿por qué punto? Así como que, así absolutista y nada de punto. Estamos dialogando, cálmate, tranquilo. O sea, nada de punto. Simplemente estoy haciendo una invitación. Yo necesito generar valor agregado en lo que estoy platicando, porque si no, no generamos y no llegamos a ningún punto, Arturo. Lo único que te pido es que te prepares bien. Es todo. Me encanta discutir con quien piensa diferente a mí, me encanta dialogar, me encanta aprender. Lo único que te digo es, ve a dormir, prepárate bien y podemos platicar la otra semana con mucho gusto. ¿Sale? mira Simón, no ¿No? entiendo ¿Estás de acuerdo exactamente, o no? espérate, a dónde va todo esto. No has dicho absolutamente nada en cuestiones económicas. Nada. No, yo te estoy escuchando. No, exactamente. Te toca decir algo. Te lo pongo así. Hablamos de productividad. Yo te dije que no es el factor, digamos, no es uno de los factores para el crecimiento económico. El crecimiento económico puede venir de varias áreas, no solamente de la productividad, tiene sus limitantes y ya. Pero te digo, Ok, no es para término todos los que nos absolutista. están escuchando, Arturo Herrera, joven economista, me está diciendo que el desarrollo y el crecimiento económico no proviene necesariamente de la productividad. Si no proviene de la productividad, él me está manifestando que proviene de otro lado, puede ser de una economía centralmente planificada, que por cierto es socialista y viene de Cuba, cosa que yo no estoy de acuerdo. Puede provenir de la especulación, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo.
puede provenir del agotamiento de los recursos, que tampoco estoy de acuerdo. Le estoy haciendo un diálogo, una pregunta de dónde puede provenir el crecimiento económico. Yo sostengo que el crecimiento económico sostenible de largo plazo proviene del desarrollo de la productividad. Ese es mi postulado. Ya llevo casi 9 minutos diciéndote que eso es lo que yo pienso, porque me estás preguntando qué pienso yo, qué estoy hablando yo. Yo ya te hablé de una tesis y yo te pregunté lo que tú estás hablando. Ya se te olvidó una tasa de crecimiento, más bien no te la sabes. Te hablé de cómo la deuda genera una tasa de descuento negativa y que al final no genera crecimiento económico. Te pregunté un país de manera muy particular que me demostraras cómo la tasa de deuda es menor a la tasa del crecimiento. Tampoco me supiste decir. Y ahora te estoy preguntando cuál es la fuente de crecimiento económico. Yo ya te la dije y tú me estás diciendo que es limitada. Entonces, pues ya también te pregunté cuál es para ti la fuente de crecimiento económico. Eso es lo que yo hablé, lo que yo te dije. Y por último. Paz. Mira, después de tu última pregunta, tú dices, ¿cuál es la fuente? Y lo acabas de decir tú, hay varias fuentes. Es la productividad, pueden ser recursos naturales, puede ser la tecnología, puede ser la especulación, como dijiste, que no sé qué entiendas por... Espérame tantito. Aquí me están diciendo... No, nada más quiero comentarle algo. A ver, un joven me está diciendo que le cancele el micrófono a Arturo. ¿Por qué se lo va a cancelar? No es delito no saber. El joven no ha dormido, no se ha preparado. Él me pidió platicar. Si quiere platicar, puede platicar. Si no, pues también, no pasa nada. Tranquilícense. O sea, perdóname, Arturo. No, no te preocupes, se entiende. Mira, Simón, tú trataste de hablar en términos absolutos de productividad, como la única fuente de crecimiento, y al mismo tiempo dijiste que podía venir de recursos naturales y de especulación, que sigo sin tener para especulación. No, ahora, sobre cuánto... Yo no dije que el crecimiento económico viene de la especulación. Ese es justamente eso es lo que yo estoy en contra. Yo no hablo del crecimiento económico de la especulación. Así empezó nuestra plática. No. Entendiendo cosas diferentes por especulación, supongo yo. Dime qué entiendes por especulación tú, y yo te digo qué entiendo por especulación, y discutimos sobre eso. A ver, Arturo, ¿de qué color es el cielo? Azul. Ah, bueno, pues aquí en China el cielo es azul, es lo mismo. Es decir, vamos a estar definiendo lo que está claramente como el color del cielo azul. No, es que mira, ahí te va. Hemos estado combinando algunos temas, por ejemplo, tú hablas de deuda pública y también lo combinas con deuda privada. Un ejemplo, para cerrar ya mi plática, porque ya, un ejemplo donde la tasa de crecimiento sea superior a la tasa de endeudamiento. Un ejemplo. Hong Kong. Hong Kong. Fake, falso. Hong Kong no tiene tasa de endeudamiento. Hong Kong es el país más endeudado que le debe a la República Popular de China. No es así. No es cierto, no es cierto. Hong Kong, incluso por ley, está prohibido endeudarse, por ley misma del país. Busca los datos. El país más endeudado del mundo es Japón, con un aproximado de deuda del 223% del PIB. El principal acreedor de Hong Kong como zona, como SAR, es la República Popular China, estimado. A ver, ¿de qué tipo de deuda estás hablando? Hay deudas diferentes. Hay deuda pública y hay deuda privada. ¿De cuál de las dos estás hablando? A ver, si estamos hablando de un país, Arturo, pues es deuda pública, ¿no? No estoy hablando de los tenedores de deuda privada, ¿no? Ok, invito a todos, por favor, los que están viendo este live, y a ti, por favor, de verdad, busca la deuda pública de Hong Kong y dime cuál es respecto de su PIB. Te estoy escuchando, Arturo, ya te contesté. ¿Cuál es? No, yo te estoy haciendo a ti la pregunta, ahora tú me la estás volteando. Hong Kong es uno de los países que tiene prohibido endeudarse públicamente. Ahora, a veces se confunde deuda pública con deuda privada.
La deuda privada es la deuda que adquieren los mismos ciudadanos y las mismas empresas de un país. ¿Okay? Ajá. Busca los países más endeudados y no está Hong Kong. La deuda Chécale. pública de Hong Kong le corresponde a 2020 887 millones de euros. ¿Cómo que no hay deuda pública? ¿Cuánto? 887 millones de euros. 887 millones de euros. ¿Cuánto es eso? En No, no, términos de no, PIB. no más. Tú me dijiste que no tenía deuda, que no podía endeudarse. No pueden endeudarse por ley. ¿Ok? Checa el Entonces, ¿qué se histórico, por endeudó favor. por mentira o cómo? Checa el histórico de su deuda. Y tú dijiste, Ahí y está, lo ya cito, nos están contestando el dato que acabo de decir. A ver. A ver, lo lo que estás dijiste, Hong diciendo Kong no es es el verdad. país A ver, más endeudado del mundo. no es cierto lo que estás diciendo que Hong Kong no se puede endeudar. No puedes decir una cosa que no es cierto. Entonces, por favor, nomás googlea, métete y pon Hong Kong deuda pública y te va a salir la cantidad. Estimado Arturo, ya dos cosas. Hay que prepararnos bien. Simón, Yo te propongo que mira, hablemos del tema que tú quieras, mira, el que tú gustes, y con mucho gusto nos preparamos y hablamos. ¿Te parece? mira, ahí te va. Busca, por favor, Ya, es que ya fueron no, tres. para seguir, busca la ley de Hong Kong sobre cómo funciona la deuda. Estimado, Espera, estimado. Un apunte más. No, hombre, es que Dime, no. ¿Cómo puedes dime si decir es que cierto Hong o Kong no no es se cierto. puede endeudar públicamente? A A ver, ver, ¿de qué se Arturo, trata esto, Simón? no. A ver, Arturo, te van a regañar en Simón, tu universidad. no, Tú no Simón, puedes por favor, decir que un país por no se puede favor, endeudar por favor, por públicamente. favor. A No. ver, A ver, dime, ¿en qué momento estimado, dijiste, sí o quiero no? que ¿Sí o no escuches. dijiste lo siguiente? Quiero que Escucha, escuches. Yo me escucho voy a yo, callar, pero quiero que escuchas tú. escuches. Porque Ok. los dos tenemos que aprender. Escúchame. Tú no puedes decir que un país no puede endeudarse públicamente y, y pedirme que vaya y revise y luego decirme que no dijiste lo que estás diciendo. Tú dijiste que Hong Kong no se puede endeudar. Yo te dije que eso es una mentira y luego me preguntaste la cantidad. Ya te la contesté y yo te contesto. Claro que se puede endeudar pública y privadamente. Ya te contesté quién es uno de los principales acreedores, Arturo. Listo. También ya te Ok, contesté lo que tú me preguntaste y lo que me pediste sobre las tasas de crecimiento y no me supiste comentar. Entonces, yo necesito generar debate, necesito generar diálogo. Te invito a que con mucho gusto platiquemos de otro tema. Voy a seguir platicando con la gente que nos está escuchando y nomás te quiero decir una cosa importante porque creo que es valioso el permíteme, punto que me... Nomás para permíteme. terminar. No. Y con mucho Para gusto, regresar al nomás para punto de la deuda terminar. y ya. ¿Mandé? Regresemos al punto de Hong Kong y la deuda y ya. Y seguir con tu discurso. Permíteme. Permíteme. Te dejé hablar, te dejé hablar. No, lo único Simón, por favor. importante que quiero resaltar, Ajá. ya te escuché, lo único importante que quiero resaltar es que es muy importante que me hayas hecho la aclaración de Cuba para que la gente que me está escuchando sepa que yo no defiendo una dictadura como tú pensaste y eso fue el origen de la discusión. Te agradezco mucho que me hayas hecho el señalamiento porque yo no defiendo una dictadura. Me parece muy importante que la gente que nos está escuchando sepa la diferencia entre lo que es una autosuficiencia sobre un tema en lo particular hacia lo que amablemente me hiciste favor de señalar. Yo te agradezco mucho el que podamos platicar, dialogar de manera respetuosa. Creo que hoy más que nunca se necesita debate de altura. Creo que hoy más que nunca tenemos que ponernos a dudar de todo lo que nos han enseñado y sobre todo de todo lo que decimos en las redes sociales. Eso es muy importante. Por eso valoro mucho el que estés acá, el que estemos platicando, el que estemos dialogando y que al final de cuentas podamos seguir platicando y discutiendo. Yo te invito a que cualquier plática de todo lo que yo diga y cuando tú veas que yo esté diciendo algo mal, por favor me corrijas y me ayudes a superarme y me ayudes a mejorar.
Te agradezco mucho, Hablando de eso, Arturo. enseguida, nada más para dejar claro, lo de Hong Kong, 2.000 euros, 2.000 millones de euros es una cantidad bajísima para un país. Primer punto. Segundo, mentiste al decir que Hong Kong es el país más endeudado, de los países más endeudados del mundo. Solo ¿Qué, ese qué, 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 apunte. qué, qué, qué? ¿Qué? Dijiste, sí o no, dijiste que Hong Kong era de los países que, no es un país, pero bueno, es de los países más endeudados del mundo. ¿Sí o no? Dijiste eso. A ver, ya caíste en una manipulación. Párale ahí mejor. Ahí se queda No, no, no. guardado el live. Nada Y más es eso. Arturo, Está guardado te y mando lo un van a poder abrazo. ver. Mira, Te Simón, mando un abrazo, Arturo. Simón, nada más para cerrar. Ahí te va. Te propongo esto. A ver, Te propongo esto. Te veo el siguiente domingo a la misma hora. Vamos a hacer esto más formal. Porque mira, hablamos muy escuetamente de va, varias cosas. órale, con mucho gusto, claro que sí. Lo Escoge hacemos la próxima un semana. tema puntual. Y ok, ahí te va. Cuando hablo de un tema puntual, tú me dices, lo Piénsalo, abordamos de piénsalo, lado. piénsalo. No, no te forces al tema. Ve qué tema quieres, el que quieres dialogar. Piénsalo bien, con el que te sientas cómodo. Tú escógelo y piénsalo bien y con mucho gusto lo platicamos y me lo dices, ¿va? Mira, ya dijimos, hablando sobre en qué cosas no estamos de acuerdo, ¿ok? Ajá. En qué cosas no estamos de acuerdo en este momento. No vamos a discutirlo, solo dime, dentro del capitalismo que existe en el mundo, ¿qué es lo que no te agrada o qué es lo que para ti no debe de ser? Y yo te digo si sí o si no. Y por ahí iniciamos. Dejamos ahí No, la hoy ya semilla. no. Hoy ya no. Hoy, quedamos para la próxima semana. ¿Ese es el tema que quieres? No, o sea, no, nada más, no, no ese es el tema, eso es muy general. Te digo, sobre un tema puntual en el que no estemos de acuerdo, tú y yo. Por Hablaste eso sobre piénsalo, capitalismo. te dejo que lo No, pienses con mucho gusto y con calma y que te prepares bien y nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? me gustaría dejarlo claro así de una vez, no pensarlo de una vez para poder ir preparando eso. No sé exactamente. El que Un tú tema que quieras, estemos escógelo y me lo mandas radicalmente. por mensaje, no hay ningún problema. El que tú Muy quieras, bien. el que tú decidas, yo con mucho gusto platico. O Ok, sea, lo hagamos único que esto. no puedo platicar contigo es de algo Mira, que estemos de acuerdo. vamos O a sea, un tema muy, muy de, ¿cómo decirlo? De tu expertise. Me gustaría hablar no, sobre yo no los, tengo ningún expertise, yo soy un ignorante. no, sobre mercados financieros, Con más razón, yo venía hoy a sobre aprender. vamos a hablar sobre, ya te va. ¿Por qué no te agrada la especulación? Es eso. ¿Te parece bien? Órale, me gusta. A mí me agrada la verdad. Yo tengo Va, mi visión sobre la especulación. Para mí es buena. órale, Para me ti es encanta. completamente lo contrario. Ya, me encanta. Le damos por ahí. ¿Va que va? Buenísimo. Va. Va. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Nos vemos, Simón. Gracias, te mando un abrazo. Pues buenas tardes a todos. Vamos a seguir, vamos a platicar. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Si me ayudas nomás a apagar tu cámara. Mira, Me da mucho gusto platicar con todas las personas que están por acá. Yo no creo que sea, digamos, prohibirle a un joven que platique con nosotros. Al contrario, eso de pensar de que uno es sábelo todo, que uno es que uno tiene que saber todo de todo, no. Es normal, es un muchacho joven, se puede poner nervioso y lo importante es generar debate, lo importante es generar diálogo y sobre todo, nada de que porque está más joven que yo no puedo aprender de él. Al contrario, necesitamos aprender, intercambiar, dialogar. ¿Qué es eso de que ya deja al muchacho? No, 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 no. A ver, hay personas, no todo el mundo podemos reaccionar emocionalmente igual. Hay personas que necesitan sus tiempos, necesitan sus espacios, y él me pidió, pues, dialogar. Yo le contesto a cualquier persona y yo creo en los intercambios y creo en la dialéctica. Pero bueno, ya, vamos al punto fundamental. Eh,
a mí me parece muy importante conversar con las personas que nos están escuchando sobre qué está pasando en la economía, digamos, como en la demanda agregada y lo que está sucediendo con los salarios y por qué estamos hablando, digamos, de la especulación, en qué es lo que platicaba con Arturo y de manera muy particular, qué es lo que está pasando con los salarios. Al final de cuentas, estamos entrando en un proceso de desarrollo tecnológico en donde el desarrollo tecnológico, la espiral del desarrollo tecnológico, lo que está haciendo es generar procesos de automatización en donde están bajando los costos de manufactura, los costos de producción y al final de cuentas, esta disminución de los costos de manufactura y los costos de producción no es lo mismo costos de manufactura que costos de producción. Esa diferencia en la reducción de los costos es el gap que está generando no la productividad, sino el desarrollo de las plusvalías y de la rentabilidad de los negocios. Es decir, ya no es por el aumento de la productividad, sino que es abaratando el salario, disminuyendo los costos de la mano de obra como tal, lo que está generando de entre todos los costos de producción, los costos de ventas, los costos en general, el elemento más importante para generar plusvalía económica. ¿Y esto de dónde viene? Quiero explicarles y quiero compartirlo de dónde viene. De 1978 a la fecha, cuando de manera particular se empieza a abrir Shenzhen, y en Shenzhen, que era digamos, una aldea de pescadores que empieza a reconvertirse en una zona económica especial. Yo creo como uno de los puntos más importantes ese parteaguas, empieza a desarrollarse un fenómeno mundial que se le llama la deslocalización, o en inglés, en un término de anglicismo, es la offshorización. Y al final de cuentas lo que sucede es que las grandes multinacionales, por eso celebro hoy que la OCDE finalmente reconoce un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Ahorita voy a hablar de ese tema. Pero bueno, lo que hace la deslocalización es empezar a trasladar procesos de producción de economías postindustriales, de economías postindustrializadas, para llevar sus procesos de desarrollo y de manufactura a economías donde prácticamente los componentes del desarrollo y de la integración de los costos de un bien en lo particular se disminuyen con costos de operatividad más bajos y también con costos de mano de obra más bajos. ¿Qué hizo China? Tomó un factor de desventaja que era la superpoblación, 1.200 millones de personas en pobreza, que no tenían conocimientos técnicos, que no tenían conocimientos educativos, y prácticamente les exigió a las multinacionales que se convirtieran en las universidades de los desempleados. Entonces, lo que se fue generando es un proceso de desarrollo y de movilidad social en donde las personas que tenían, vamos a llamar que eran obreros, que tenían actividades de desarrollo primaria, un saludo hasta Tijuana, empezaran a desarrollar más capacidades técnicas y en consecuencia esos obreros evolucionaran a ser ingenieros. Entonces, la fuente, digamos, de la productividad fue la habilitación técnica y el desarrollo de conocimientos a través de la transferencia de tecnología. ¿Qué fue sucediendo? El mundo fue a través de lo que fue sucediendo en China, incorporando a una economía de mercado a millones de seres humanos que estaban en situación de pobreza extrema, como es en la República Popular China, y que gracias a la tecnificación, gracias al valor agregado de los conocimientos técnicos, empezaron a generar procesos productivos de salto primario a procesos de integración con mucho mayor desarrollo. Eso lo que implicó es que
no fuera por decreto la llegada de los salarios y del crecimiento económico, sino que a través del incremento de la productividad, los salarios reales crecieran. ¿Qué sucedió? A partir, digamos, de que China entra a la Organización Mundial de Comercio, y ahora que platicaba con el joven, me hablaba prácticamente de que todos los países abiertos o los países que tienen buenas relaciones, pues no significa tener economías cerradas. Esto es realmente falso, porque nos han enseñado que entre más tratados de libre comercio, pues los países son más abiertos. Pero eso es mentira, porque los países pueden tener enormes arsenales de tratados de libre comercio, como Brasil, como China, pero pueden imponer barreras técnicas al comercio, barreras no arancelarias, que en términos reales convierten en letra muerta, en bla, 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 el desarrollo económico. Es decir, la sustitución de importaciones, lo que México hizo en algún momento de su etapa, y generar un proceso de desarrollo interno, desarrollo local. Lo que ha venido haciendo China es un desarrollo tramposo, porque al final de cuentas sí se inscribió a la Organización Mundial de Comercio, sí ha suscrito varios mecanismos de desarrollo económico y desarrollo comercial, pero entrar en un proceso de exportación en donde la Administración de Cuarentena y Salud de la República Popular China para poder exportar un producto a China es un viacrucis terrible. Entonces, este tipo de barreras no arancelarias se les llama barreras técnicas al comercio. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto y qué quiero explicar? Al final de cuentas, China fue estratificando a través de esta movilidad social y fue escalando para que varios millones de personas salieran de la pobreza extrema y empezaran a generar procesos de mayor consumo. ¿Esto qué hizo? Que el mundo postindustrial, Estados Unidos sobre todo, Japón también, se daban cuenta que si no creaban valor agregado, si no generaban desarrollo productivo, si no tenían política industrial, prácticamente vivir de la especulación financiera. Yo creo que especulación financiera pues es algo, no sé, básico. O sea, ¿qué vamos a ponernos a definir qué es especulación, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que empezó a haber una espiral cada vez mayor de endeudamiento para satisfacer los niveles de consumo, no de productividad. El mundo, el libre comercio, lo que hizo, y ojo con todo esto que estoy explicando, nomás para llegar a los salarios, el mundo siguió una espiral de ascenso en el consumo. El libre comercio se centró no en el desarrollo de mayor productividad agregada, sino en darle al consumidor, cosa que está perfecta, cosa que está maravillosa, en darle al consumidor mayores bienes y mayores oportunidades y mayores elementos para poder decidir qué quería consumir. Se abrieron las fronteras, entonces prácticamente las economías se centraron en la elección del consumidor y la libertad del consumidor. Entonces, a raíz de que aumenta la oferta de consumo, lo que se espera es que en términos reales y en términos prácticos, los salarios que van, digamos, desarrollándose generen las plusvalías necesarias para poder responder a los niveles de la oferta agregada en cuanto al consumo. Es decir, oye, si hay una mayor cantidad de bienes que está demandando la sociedad, significa que esto deviene porque crece teóricamente crece el ingreso y entonces el ser humano, el individuo, puede demandar más bienes. ¿Pero qué sucedió? Conforme fue pasando el tiempo, los salarios, la plusvalía de los salarios, en lugar de crecer, oye, trabajas 12 horas, trabajas 14 horas, trabajas 18 horas. ¿Por qué entre más nivel de esfuerzo hay menor plusvalía en el ingreso? Pues no es lógico, ¿no? Es decir, si yo trabajo más,
merezco, obtengo, por lógica, ya no por justicia, por una cuestión matemática, que la plusvalía en el ingreso, a lo mejor no de manera cuantitativa, pero sí de manera cualitativa, mi ingreso debe responder a la capacidad de la plusvalía en la demanda que yo estoy teniendo. ¿Pero qué sucedió? Fue pasando el tiempo y el ser humano trabajaba más, más, más y alcanzaba para menos, 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 menos. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que la mano de obra aumentó en cuanto a trabajo, disminuyó la plusvalía, aumentó la oferta del consumo y para poder responder al aumento de la oferta y al aumento de la demanda como tal, no creció la plusvalía, no creció la plusvalía del ingreso. Lo que creció en términos reales fue la especulación del endeudamiento para poder responder a esta necesidad del creciente consumo que nos estaban dando. Entonces, lo que estoy mencionando prácticamente es una forma en donde el ser humano sigue demandando bienes en donde actualmente parece que se necesita mayor cantidad de esfuerzo para lograr el menor grado de cambio. Esto es fundamental. Se necesita mayor cantidad de esfuerzo para lograr un menor grado de cambio y de productividad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está sucediendo prácticamente esto? ¿No? En una sociedad que sigue de manera correcta y de manera adecuada demandando bienes en una economía abierta como debe de ser, en una economía donde hay oferta exportable, en una economía donde no debe de ser cerrada. Es decir, ¿quién quiere fabricar pobres? Yo no creo que los cubanos quieran ser pobres, ¿verdad? Yo no creo que en Dinamarca quieran ser pobres. Es decir, yo no sé quién quiera ser pobre en la vida. Yo creo que esto que dicen que uno es pobre porque quiere es lo más absurdo y lo más tonto que yo he podido escuchar. Pero bueno, al final de cuentas, lo que estoy mencionando es que los salarios, la plusvalía de los salarios, no están creciendo al nivel de la demanda de los bienes y servicios que se están generando. Y esa disonancia, con lo que se ha, digamos, resuelto, es con el endeudamiento. En términos prácticos, tú sigues consumiendo, pero lo que antes pagabas en una semana, hoy te cuesta pagarlo 6 meses. Hoy, si te toca consumir o comprar un electrodoméstico que antes podías pagar a lo mejor en un mes, hoy te toma 12 meses, si es que bien te va, 24 meses o a lo mejor hasta 36. Es decir, la economía de los abonos chiquitos. Entonces, lo que yo quiero mencionar es que la espiral de consumo sigue creciendo. Al final de cuentas nos han llevado a pensar que entre más y más y más trabajo, tu salario y tu ingreso va a crecer. Esto es una mentira. Es una mentira absoluta. Porque como te lo acabo de platicar, y casi con peras y manzanas, hoy la fuente de rentabilidad de las empresas está en reducir el salario cada vez más hasta el punto en donde ya sea prácticamente inoperante la plusvalía. Pero ¿qué pasa? Te voy a compartir. ¿Qué pasa si ahora le metes otra variable que no había platicado hasta este momento de la charla? Vamos a suponer que le metes la variable, bueno, no vamos a suponer, es la realidad. Vamos a meterle la pandemia. Cuando tú le metes la pandemia, prácticamente la demanda de los bienes y servicios se cae. Entonces, esto significa que aunque tú te bajes tu sueldo 50 o 60%, si la demanda se cae, aunque prácticamente regales tu trabajo, pues no te van a contratar. Esto significa que personas que al final salen a la calle y dicen, oye, estoy dispuesto a que no me contrates por todo lo que quiero ganar, contrátame con la mitad, ni siquiera por la mitad te contratan. ¿Por qué razón? Porque nadie va a pagarte un sueldo
si esa persona no está sabiendo que lo que va a producir y el salario que te va a pagar le va a terminar generando una rentabilidad futura. Es decir, la demanda se cae. Entonces, no porque la oferta de salarios esté bajando en cuanto a capacidad cualitativa, significa que va a aumentar la demanda de los salarios dados a un precio X. Estoy hablando de una variable en donde se distorsiona prácticamente los niveles de la oferta y la demanda. Cuando eso sucede, que es lo que estamos viviendo hoy, y este es el punto medular y central al que yo quería llegar, no importa cuánto te bajes tu salario. Al final de cuentas, la devaluación de tu ingreso no hace que otro te pueda trabajar y te pueda contratar. Lo que tú tienes que hacer es comprender que no es la dependencia de una persona sobre otra lo que te va a permitir mejorar y generar tu ingreso. Te expliqué la historia de cómo en China, prácticamente a través de la habilitación, generó mayor productividad. Yo te invito a que reflexiones cómo conquistando habilidades, que no es otra cosa. Vamos a regresarnos al principio básico de lo que es la economía, la ciencia de la escasez y de manera muy particular aprender a resolver necesidades y a generar valor. Yo te invito a que reflexiones dos cosas. La primera, cómo a través de la habilitación y de conquistar nuevas capacidades productivas te pueden permitir no estar dependiendo de otra persona que aunque le regales tu trabajo, aunque le termines regalando tu trabajo, no te va a contratar. Si tú generas nuevas habilidades, va a haber una oferta siempre y permanente de una necesidad, de un problema a ser resuelto. Esto es de manera muy particular lo que el ser humano tiene que hacer. Entonces la gente me dice, oye Simón, contrátame por favor, dame trabajo. No, es que la libertad, si es dependiente, no es libertad. La libertad que te permite emanciparte, que te permite habilitarte, que te permite generar tu propio proceso de desarrollo, eso es libertad. Yo no les digo a las personas que tengan que emprender. No es lo mismo emprendimiento que autoempleo. Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo punto es, sobre todo hoy, de manera muy particular, los seres humanos tenemos una capacidad de movilidad que antes no teníamos. Y sobre todo con la economía digital. Sobre todo a las pymes. Esto es un tema muy importante. ¿Cómo se pueden romper los oligopolios y las barreras de entrada y las barreras prácticamente de cualquier barrera, sobre todo las barreras técnicas al comercio, sobre todo porque hay muy poca legislación en ese tema? La digitalización. Es sumamente importante romper las barreras físicas y convertir todas nuestras capacidades, generarlas en procesos y en plataformas de digitalización. Si tú entras al mundo de lo que es la economía digital, de entrada amplías tu radio de mercado y saltas la trampa de la oferta dada y de la demanda dada. Entonces, yo de manera muy particular te invito a que reflexiones sobre este tema. Y el último tema con el cual quiero conversar, que era lo que iba a platicar con Arturo, pero al final pues ya no se pudo, es que de manera muy concreta seguimos insistiendo en la tontería de las ideologías, capitalismo, socialismo y todos estos adjetivos. Al final, todo lo que lleve al bienestar humano, eso que significa bienestar humano, desarrollo humano, ecosistema integrado al ser humano, respeto al medio ambiente, no importa si es izquierda, no importa si es derecha. Todo lo que tenga que ver con bienestar y resolver problemas para el bienestar, eso es a lo que nos tenemos que indicar. Todo es una trampa, es una mentira a lo que nos han dicho. Claro que en Cuba hay 12 millones de pobres, pero también en Wall Street han generado cerca de 900 millones de personas en la pobreza. Entonces, todo es relativo. Centrémonos en crear procesos de bienestar.
Centrémonos en generar ecosistemas de desarrollo para el ser humano y ecosistemas en donde un ser humano no necesariamente tenga, sino es porque es su propia convicción, la necesidad de depender o de alquilar, porque al final de cuentas nosotros podemos decidir alquilar nuestro tiempo, alquilar nuestro conocimiento, pero una cosa es la voluntad, otra cosa es el deseo y otra cosa tiene que ver con que te mientas a ti mismo de que en términos reales y materiales solamente tu único camino es encontrar un empleo. Reflexionemos, abrámonos, pensemos y sobre todo, debatamos con muchísimo respeto. Les mando un abrazo muy, muy afectuoso y al final de cuentas, lo más importante, insisto, conciencia, no ideología. Que tengan todos muy buen fin de semana, lo que queda, y nos estamos viendo el martes por acá en Radio Evolución para hablar del proyecto que estamos teniendo con impresión en 3D. Hasta pronto. Chao.